Amén. Dios los bendiga. Dios me los bendiga más. Amén. Amén, amén. Amén. Con todo, guerrera. Amén, pastora. Voy a darles mi testimonio, porque el Señor me ha hablado mucho de que dé mi testimonio de dónde me sacó. Y yo sé que si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera de nosotros. Yo voy a leer la palabra. ¿Sí me escuchan? Perfectamente. Pastora, Sí, claro que muy sí. bien. Amén. Amén. Voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer Jeremías 18. Dice, tu palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en su instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Fuerte palabra, hermanos. Fuerte. Pero yo le doy gracias a Dios por verse fijado en mí, por verme escogido a pesar de que yo andaba en la perdición, yo andaba en brujería, en hechicería, yo andaba bien perdida, hermano. Y a Dios le plació escogerme. Dice, todo empezó, hermanos, cuando mi papá murió. Mi papá murió en diciembre, 19 de diciembre del 2007. Entonces, mi papá, pues, era una persona muy humilde, hermanos. Era una persona bien sencilla. No eran los ricos, pero tampoco eran los pobres. Pero mi papá, yo hasta ahorita le he estado preguntando a Dios qué era lo que tenía mi papá, porque mi papá iba con una señora, pero esa señora no tiraba la carta, no leía el tarot, no, nada más llegábamos, se sentaba él enfrente de ella y yo en un lado y se ponían, como dice uno allá, ¿verdad? Los católicos, rezar y rezaban. Ellos rezaban y rezaban, pero siempre le decía a mi papá, ella va a seguir tu delegado, ella va a seguir tus pasos. Siempre me decía lo mismo, cada vez que iba lo mismo. Mi papá no sé si era un don o qué era lo que él tenía, pero mi papá miraba a las personas y él les decía, no te preocupes, todo va a estar bien, confía en Dios. A pesar de que él era católico, como dice uno, de hueso colorado, él siempre les nombraba a Dios. Entonces, pero pues ya ve que los católicos adoran al Dios crucificado, al Dios que está en el madero. Entonces, pero él no iba a que leyeran cartas ni nada. Él era una persona que
muchas veces, como a una amiga mía, estaban en un restaurante y mi papá llegó y me dijo, ¿me puedo sentar contigo? Y le dice mi amiga, sí. Dijo, no te preocupes, ya no llores, no te preocupes. Tu esposo en 3 días va a regresar a la casa, pero reza mucho por tus hijas, porque tus hijas ya no lo quieren en la casa. No pasaron ni 2 días y ese hombre volvió a su casa. Entonces mi amiga va y me dice a mí lo que había pasado. Mi papá era una de las personas de que se te miraba en el piso y si no tenías que comer, él te llevaba comida. Y lo contrario de mi mamá, mi mamá era muy fuerte de carácter. Mi mamá era una persona egoísta, es una persona egoísta. Yo fui una hija, no deseada por mi mamá, no deseada por mi mamá. Y para mí la muerte de mi padre fue muy fuerte, muy duro, hermanas, muy duro. No se imagina lo duro. Yo duré casi 8 años, hermana, en depresión. Yo empecé a andar en la brujería, me metí a la brujería, me decían, pues si voy a seguir el legado de mi papá, yo no sabía qué era, si era brujería o qué era lo que traía mi papá. Cuando murió mi papá, yo me llené de mucho coraje porque él murió un 19 de diciembre y todavía estaba el cuerpo en las funerales cuando mis hermanas empezaron a festejar Navidad, que el Año Nuevo, tomando, bailando, gritando, emborrachándose y todo. Yo estaba bien enojadas con ellas y empecé a agarrarles un coraje, un odio, y yo les gritaba y las maldecía, hermano. Y empecé a involucrarme más y más. Empecé a buscar una persona, tuve que pagar para que me enseñaran a leer cartas, tarot, café, palma de las manos, todo, todo, todo. Tienes que pagar un precio y dinero para poder hacer lo que vas a hacer. Entonces yo estaba bien enojada, al grado, hermanos, al grado de que cuando murió mi papá, que lo sepultamos, yo me encerré en mi casa y le grité a Dios, hermano, que por qué no se había llevado a mi mamá, que al cabo mi mamá no me quería. Dije, ¿por qué no te llevas a mi madre si mi madre no me quiere? ¿Por qué me quitaste a mi papá? ¿Por qué me lo quitaste? Yo empecé a agarrarle mucho resentimiento a Dios y se lo digo en presencia de Dios, hermanas. Yo le agarré mucho, mucho resentimiento a Dios porque me había quitado a mi papá, que porque no se había llevado a mi mamá. Pero ahora le doy gracias a Dios, hermana, porque Dios no me escuchó y me dejó a mi madre. A veces uno dice cosas, hermanos, que el día de mañana se arrepiente. Yo estoy bien arrepentida y no me cansaré de pedirle perdón a Dios. Empecé a involucrarme en México, allá con la brujería. Tenía muchos clientes, ganaba mucho dinero y, y hacía muchas cosas que separaban matrimonios, que iba un hombre que no quiero yo quiero que miren a mi esposa fea, o yo no quiero que mi esposo tenga relaciones con otra mujer, son muchas cosas que puedes hacer con brujería. Inclusive provocas accidentes, provocas todo, que les pones una enfermedad, que porque que cuando se acerque un hombre a ellas, pues que la persona es abuela feo, que son muchas cosas, hermana, son muchas cosas.
todo eso bueno, el enemigo. Pero a lo que voy, hermano, hermanas, es que a veces uno, hermana, no entiende, no entiende las cosas, uno se culpa, uno dice, no, que yo lo hice, no, uno no lo hace el enemigo, lo hace el diablo. Y uno a veces, hermana, se cree, se siente orgullosa del daño que está haciendo, pero muchas veces es porque, como dice, cada quien habla de lo que hay en su corazón. Y yo traía mucho odio en mi corazón. Yo traía enojo, ira, hermano. Yo soy una mujer que fue abusada. Yo no entendía porque esa persona, estando su esposa ahí con nosotros, ¿verdad? Dormida con nosotros, y el hombre empezaba, ¿verdad? Y ella, pues no sé si se hacía la dormida o estaba de acuerdo con ella, no sé. Y yo empecé a alimentar enojo e ira contra ella. Y es muy triste, hermano. Es muy triste. Por eso yo siempre, hermano, que me pongo a orar, yo todos los días le pido a Dios misericordia por los violadores, porque destrozan nuestras vidas, hermano. Yo se juntaba mucha gente ahí en mi casa para que le leyera las cartas, para que leyera el tarot, el café, la palma de la mano. Yo ganaba mucho dinero, hermano. Y con mi papá, pues siempre, la mujer siempre me buscaba, me decía, ¿cuándo vas a regresar a la casa? ¿Cuándo vas a regresar? Tú vas a seguir los pasos de tu papá. Mira que mi papá era una persona que cuando él daba una palabra, se cumplía, ¿me entiendes? Y yo a mi papá, pues sí, teníamos diferencias a veces, que me decía él, me corría, discutíamos y me corría de su casa y me iba yo, pero a veces iba mi papá y me pedía perdón, y a veces yo también lo corrí de mi casa, pero siempre juntos, siempre juntos. Mi papá siempre era una persona de que a él, cuando todo lo que sembraba, hermanos, todo levantaba, todo. Él iba a cada vez que se levantaba la primer cosecha a darle a los orfanatorios, mitad y mitad a cada orfanatorio, porque había orfanatorio de mujeres y orfanatorio de hombres. Y a mí mi papá me decía, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. Pero yo seguía porque a mí me llamaba la atención, porque yo, por medio de la brujería, yo me quería vengar de toda mi familia, que me habían menospreciado, que porque habían dejado que me violara, que porque muchas cosas, hermano, muchas cosas, hermanos, que a uno le quedan grabadas en el corazón. Y, y empecé, pero lo que uno siempre se fija, hermana, es que, y que mucha gente dice, no, que es que tú embrujaste a fulana, tú embrujaste a sutana. Yo siempre he sido, yo siempre he sido una persona que, pues, que me ha seguido mucho la envidia, quizá por mi forma de ser, quizá por lo que yo traigo, no sé, hermana. No digo que soy perfecta, no digo que estoy al 100% con Dios, porque a veces le fallo, a veces me gana el sentimiento, me gana el dolor, ¿me entiende? Entonces, cuando yo me vine, una hermana estaba aquí en Arlington y yo me vine a ayudarla porque no tenía, ya no podía ir sola, yo me vine a ayudarla. Y yo me acuerdo muy bien que yo le dije a mi papá, papi, me voy a ir a ayudar a mi hermana. Y me dijo, no te vayas. Le dije, yo me voy a ir, papá, mi hermana necesita ayuda.
Y me dijo, si te vas, las puertas de mi casa están cerradas. Le dije, no, está bien. Dijo, pero vas a verlo, te doy un mes. Dijo, vas a venir como una perrilla. Dijo, pidiéndome otra vez que volver a la casa. Y le dije yo a mi papá, eso nunca lo verán sus ojos y nunca lo van a oír sus oídos. Y, no, y, nos, y me vine. Aquí conocí a una persona, por favor, papito, por favor. Okay. Conocí a una persona y ella, hacía también muchos trabajos, tenía mucha clientela. Y le dije yo, pues que yo quería, meterme con ella, ayudarle a ella. Y me dijo que estaba bien, dijo, pero tienes que pagar otra vez, tienes que pagar, cierta cantidad. Y la pagué. Y empecé a echar cartas, empecé a irme con ella a un rancho que tenían, me empecé a ir a los panteones a las 12 de la noche, a hacer trabajo, íbamos en la mañana a buscar tumbas que más o menos coincidieran con la fecha de nacimiento, que puros angelitos, puros niños, no hay grandes, no hay nada. Íbamos, dejábamos unos carritos o una muñeca, dejábamos algo, cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier juguetito para niños. Y luego en la noche íbamos y hacíamos los trabajos a las 12 de la noche. Y así empezamos. Duré 2 años con ella. Después la gente me empezó a buscar a mí, que dónde está esta, que dónde está la otra, y, y este, y ella me corrió de ahí. Dijo, ¿sabes qué? Ya no te necesito, quiero que te vayas, ya no. Y pues me fui. Después, por medio de otra amiga, encontré una santera y me fui con la santera. Y también volvió a pasar lo mismo, duré como 8 meses y me volvió a correr. Y decía, bueno, ¿por qué a mí me corren? ¿Por qué me corren si hago los trabajos, divorcio hago, provocaba accidente, provocaba todo, hermano? Entonces, me volvieron a correr y entonces una señora de allí me dijo, ¿por qué no te vas con fulano de tal? Dijo, él trabaja con Francisca. Entonces yo dije, ¿con Francisca? Dijo, sí. Dijo, vamos. Le dije, pues vamos y nos fuimos. Sí, era una diosa que le decían Francisca, pero ella violaba a todo jovencito. A todo jovencito ella violaba. Ahí mismo, delante de nosotros, ahí mismo hacían, hacía lo que ella tenía que hacer, pero no grandes, puro jovencito. Entonces, nosotros mirábamos cómo los tomaba, qué les hacía, todo eso, pero primero los dormía, primero sí, que ellos no se dieran cuenta. Ya para cuando ellos volvían en sí, ya estaba consumado lo que ella iba a hacer con ellos. Y eso a mí no me gustó. Eso a mí no me gustó. Y duré nada más como unos 3 meses. Y ya no volví a ir ni nada porque pues era mucho lo que se miraba, era asqueroso lo que hacía con ellos. Entonces, después me encontré con una amiga mía y ella es adoradora de la muerte, pero ella estaba en tremendo fracaso. Trabajo que hacía no salía, perdía dinero, perdía todo. Entonces yo le dije a ella, ¿sabes qué? Le dije yo, déjame a mí, yo te voy a enseñar. Dijo, pero tú, le dije yo, sí. Le dije yo, vamos a echar baraja, vamos a juntar tanto dinero, le dije, y luego nos vamos
Le dije yo a la tienda para ir a comprar lo que vamos a necesitar para hacer los trabajos. Dijo, bueno, juntamos $1,000 y nos fuimos y compramos. Entonces yo llevaba una libreta, tal veladora, tanto, tal esto, que listón, que esto, que el otro, todo lo que necesitábamos. Entonces había muchas cosas que necesitábamos y yo empecé a hacer el inventario y le dije, pues gastamos tanto dinero, de aquí vamos a sacar lo triple. Si gastamos 1,000, tenemos que sacar 3,000. Y así empezamos y empezamos. Entonces, ella, ella hablaba con la muerte, decía ella que ella hablaba con la muerte y que la muerte le decía las cosas. Pero a veces, hermano, uno, uno cree lo que uno quiere, hermano. Uno cree lo que uno quiere. Entonces empezamos así, empezó a subir y a subir y a subir, y entonces empezaron a buscarme a mí y empezaron a buscarme a mí. Entonces ella me empezó a decir, ¿sabes qué? Tú ya no vas a echar baraja, tú ya no la vas a leer el tarot, ni la mano, ni nada, tú nada más vas a hacer lo que yo te diga. Y yo le decía, pues está bien, pues mientras yo ganaba dinero, pues estaba bien. Entonces, empezamos otra vez y otra vez. Entonces a ella no le salían las cosas, a veces iban y le decían, no, es que no he visto ni un cambio, no, que es que lo que tú me diste no sirve, no, que esto, que el otro, y empezar. Entonces, ella empezó a decirme, ¿sabes qué? Ayúdame a hacer esto, ayúdame a hacer lo otro. Y yo empezaba a ayudarles. Entonces, una vez fue una señora y le dijo a ella, dijo, ¿sabes qué? Que mi esposo me engaña. Dijo, y yo quiero que esa mujer se muera. Yo quiero que esa mujer se muera. Y yo quiero que sufra un accidente y se muera. Entonces dijo, pero ¿cuánto me vas a cobrar? Entonces dijo ella, te voy a cobrar esta cantidad. Dijo, bueno, está bien, allí mismo se lo soltó, hermana, la cantidad. Y no era una cantidad chiquita, era una cantidad fuerte. Entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? No hagas ese trabajo. Decía, pero ¿por qué si ya me pagó? No lo hagas porque se te va a devolver ese trabajo, se te va a devolver. No, que mira, se te va a regresar, no lo hagas. No, si no lo quieres hacer tú, yo lo hago. Le dije, oh, bueno, yo me lavo las manos. Lo hizo. Su hijo sufrió las consecuencias. Su hijo sufrió las consecuencias. Me llama en la noche y me dice, Pati, dice, mi hijo se me está muriendo. Y le dije yo te dije que no lo hicieras. Yo te dije que no lo hicieras porque ese trabajo no te iba a salir. O sea, yo desde mucho antes, hermana, yo daba una palabra y se cumplía. ¿Me entiendes? Entonces yo andaba en el mundo, hermana. Una vez, les voy a dar este testimonio, de una vez que mi hijo llegó llorando a mi casa y me dijo él, dijo, mami, dijo, que me dejó mi novia, que me dijo que quería que le diera un tiempo, que esto, que el otro. Y dijo, y me dijo, que le dieran tiempo y pues yo sé que ya no me quiere ella. Entonces yo le dije a él, dije, no se preocupe, mijo, que lo mismo que le va a hacer, le hizo a usted, se lo va a hacer a la otra persona. Usted no se preocupe. Fue todo lo que le dije. Como a la semana, él llegó, eres una bruja, ¿y qué eres una bruja? Le digo yo, pues cálmate, mijo, ¿qué le pasa? Dijo, es que mi novia, dijo, lo mismo que me hizo a mí, se lo hizo al otro, dijo, y es que usted lo dijo. Le dije, oh, mijo, por favor, ya.
Es más, ya no vuelva ni con ella, porque si se lo hizo una vez, se lo va a hacer otra vez. Entonces yo a veces decía cosas, hermana, sin pensarlo y pasaban las cosas. Entonces, hay muchas veces, como yo, como a lo que yo me dedicaba, hermana. Jehová reprenda a Satanás. Yo no podía hacer brujería ni para mi esposo, ni para mi madre, ni para mi familia, mis hijos, nadie, hermana, porque no se da. A mí mucha gente me decía, no, es que tu esposo te aguanta porque lo tienes bien embrujado. No, yo no puedo hacerle un trabajo a mi esposo. Yo no puedo hacerle un trabajo a mis hijos. No, yo para hacerle un trabajo a mi esposo o a mis hijos tenía que pagar mucho dinero. ¿Mm? A veces uno, hermano, tiene las cosas equivocadas, hace cosas que muchas veces la gente te dice, todo lo que yo tenía, hermano, yo era una persona que pesaba 480 libras, hermano, una mujer gorda, fea, pero cuando íbamos, hermana, a los bailes, hermana, a la primera que sacaban a bailar era a mí. Yo tenía a mi hermana y a una amiga que ellos me decían, ay, pero si estás rete gorda, rete fea, ¿y por qué siempre te sacan a ti? Pero ellas no sabían que todo lo que yo traía, todo iba curado, todo iba bien, bien, ¿cómo le diré? Sí, curado desde que esa vestido, yo me vestía bien rabona, hermana, yo me vestía, con la espalda de fuera, yo me iba a ver a los strippers, hermana, yo me iba a muchas partes, pero siempre era yo, que sacaban a bailar era yo. Que me invitaban a una cerveza era yo, siempre yo, hermano. Pero yo, el colorete, los perfumes, todo eso, hermana, todo eso ya iba curado. Yo iba que yo quería algo, hermanos, yo quería algo y y siempre hacía a base de brujería, yo tenía lo que yo quería. Yo iba a las estampillas y hacía trabajos y me daban más de lo que me tenían que dar, ¿me entiendes? Yo una vez le pagué a esa amiga que le digo yo, este, y le dije que yo sentía un anhelo de que mi mamá me quisiera, de que mi mamá me diera un abrazo, porque cuando mi mamá venía para acá, para Arlington, a, a mi hermana, le traía que pan dulce, que galletas, que sartenes, que le traía muchas cosas de México. Entonces, pues eso a mí me dolía, porque a mí no me traía nada, a mis hijos no les traía nada. Lo que yo hacía era que yo iba a la tienda mexicana y les compraba pan, les compraba dulce, les compraba de todo lo que mi mamá les traía a los hijos de mis hermanas. Yo iba y se los compraba. Entonces esperaban que tiraran las cajas o que tiraran las bolsas para yo irlas a recoger y echárselas en esas cajas para que mis hijos también se pusieran contentos de que su abuelita les trajera algo. ¿Me entiende? Que también a ellos les traía. Entonces, así era toda mi vida, así siempre los desaires, mis hermanas se juntaban, todas mis hermanas ahí abajo en los departamentos y hacían carnes asadas, hacían todo ahí, pero a mí nunca me invitaban. A mis hijos siempre me los han hecho menos, ¿eh? Siempre han sido bien menospreciados y eso a mí me dolía mucho, hermano. Mucho, mucho que me dolía a mí. Yo seguía, yo seguía.
una vez la amiga que me enseñó a leer cartas y todo eso y me dijo, si quieres yo te hago un trabajo, yo te hago un trabajo, dijo, es más, no te cobro, yo te hago un trabajo para que tu mamá te quiera, si quieres que tu familia te quiera, si quieres tú, yo lo hago. Y le dije yo, no. No, yo no quiero a mi familia. Ah, que mi familia, ya ves que uno maldice cuando no conoce la palabra de Dios, que se vayan al infierno, o que se vaya esto, o que el otro. Pero hermanas, uno a veces yo lo hago y yo le pido perdón a Dios, hermana, y todavía yo tengo 13 años, hermana, de andar en el camino de Dios. Entonces, yo le pido todavía perdón a Dios. Yo sé que todavía me falta mucho, hermana. Y a veces, hermanos, comete uno tantos errores, porque yo a mis hijos, hermanas, siempre los maldije, siempre les hablaba a pura, si decía 100 palabras, 99 eran puras maldiciones. Cuando hacían algo malo, los sacudía, como digo yo, les daba sus riatadas, ¿verdad? Y, y es triste, hermano, es triste. Y yo les pido, yo a mis hijos, ya les pedí perdón, perdónenme mis hijos porque yo los maltraté, perdónenme mis hijos porque yo los maldije. Pero usted no se preocupen con que los quiera su papá y su mamá. Con eso es más que suficiente. Ustedes no necesitan que los quieran ni sus tíos, ni nadie, nadie, nada más su papá y su mamá. Porque la familia nada más somos nosotros, papi, mami, hermanos, nada más somos nosotros. Usted no necesita de nadie. Ustedes, nosotros, pues nosotros no éramos ricos, mi esposo y yo, pero les dábamos todo lo que quisieran, todo, les comprábamos todo y ese fue el error de nosotros, hermana. Eso fue el error de nosotros, de que les dimos todo, hermana. Les comprábamos que yo quiero o estos tenis que te cuestan 200, $300, pues cómpraselos. Que yo quiero estos pantalones, pues cómpraselos. Pero no nos faltaba, pero tampoco nos sobraba, hermano. Pero todo era a base de brujería, hermano. Todo lo que hacía era pura brujería, pura brujería. Yo era siempre he sido bien luchista, siempre he sido bien luchista, que a veces yo no trabajaba, mi esposo tenía 2 trabajos y yo no trabajaba. Mis hijos tienen poco de haber empezado a trabajar porque pues ellos en la escuela y todo eso, ¿verdad? Pero pura base de brujería. Todo para mí, todo era brujería, todo brujería. Hermano, yo me iba a los viñeros. Yo me iba a la Walmart, a todas esas partes donde venden flores, hermanos, y donde yo pasaba y tocaba el tiradero de pétalos, hermano. Y yo me quedaba así, pues, estaba tontada. El enemigo me tenía toda tonta. Y mire, hermanas, una vez llegué a una casa de una amiga mía, era un 10 de mayo, y tenía unos ramos de flores bien bonitos, y le dije yo, ay, mira, qué bonitas flores. Dijo, ay, me la trajeron mis hijos por el Día de las Madres. Le dije, ay, también bonitas. Y me dice, ya vamos a sentarnos aquí. Dijo, vamos a sentarnos aquí, nos sentamos ahí en la sala de su casa. Cuando ella se paró a darme un vaso de soda, miró todos los pétalos en el piso. Dijo, ah, no. Dijo, tú me le hiciste eso. Y así, hermano. O sea, había cosas, hermano, que yo decía, ay, me gusta esto, y se echaba a perder. Una vez a una mujer me dijo, mira lo que me regaló mi novia. Y eran unas botas hermosas. Y le dije yo, ay, qué bonitas botas. Le dije yo, también bonitas.
Dijo, ay, me le regaló mi esposa porque esa mujer, era lesbiana. Entonces, se fue y lo ya llegó con la bota en la mano. Se le cayó toda la suela de abajo. Dijo, mira lo que me hiciste, es que esto, que lo otro. No, yo ni te los agarré. Pero yo notaba esas cosas, hermano, y ahora que ando en el camino de Dios, yo me acuerdo de eso y yo le pido perdón a Dios. Yo le digo, "Oh, Señor, perdóname y recuérdame, Señor, ¿por qué te tengo pedir perdón? Por algo que yo no me acuerde, Señor, que yo hice. Recuérdamelo, Señor, para pedirte perdón. Una mujer de 480 libras, ¿usted cree que se iba a fijar un hombre en mí? ¿Usted cree que yo iba yo a apetecerme a otra persona, a un hombre? No, hermano. Todo lo que yo tenía era base de brujería. Íbamos a las cantinas a hacer trabajos para que les llegara clientes, íbamos a los salones a hacer trabajos, íbamos a tiendas, íbamos a muchas partes para hacer brujería, curar ese local, ese lugar, para que les llegara gente. Tenían artistas, peloteros, futbolistas, todo, que recorrían a esa persona para que ganaran, para que les pagaran más dinero para eso. Y no crean que pagaban que 500, $600, 10, 15, $20,000. Hermanos, todo eso, hermano, uno hace las cosas porque está ciega, hermano. Ahora les voy a contar cómo Dios me levantó. Ya no les voy a hablar de brujería, ya no les voy a hablar de lo que hice, sino ahora de lo que Dios está haciendo en mí, hermanos. Yo era una persona bien alcahueta con mis hijos, que me decían, mami, que me voy a ir a quedar con mi novia. ¿Me puedes llevar? Sí. Yo los llevaba, hermanos, a dejarlos allá con la novia. Eso sí, a mi casa nunca trajeron novias. Nunca, porque yo nunca se los permití, hermanos, y hasta ahora nunca se los he permitido. Mi hijo, el chiquillo, se juntó con alguien y la trajo, pero ya se fue ella. Entonces, esa vez que yo fui a dejar a mi hijo allá a Irving, cuando yo venía, cuando yo venía, no sé por qué llegué a la casa de mi amiga para decirles que esa amiga, ella me enseñó a leer a la brujería, me enseñó a leer cartas y todo eso, hermano. Pero a ella la alcanzó Dios. Entonces, no sé por qué yo llegué allí y les dije yo a ella, ¿por qué no me invitas a tu iglesia? Ah, dijo, pues vámonos, dijo, vamos para allá. Dijo, vámonos. Y me fui con ellos. Me acuerdo muy bien que fue el último día de septiembre del 2012, el último viernes del 2012. Y y nos fuimos. Hice la oración de fe. Para eso nosotros nos andábamos divorciando, mi esposo y yo nos andábamos divorciando. Yo ya había recogido toda mi ropa, ya había recogido todo. Ya mi hermano a la semana iba a venir por mí pues para irnos, ¿verdad? Y y empecé a ir a la iglesia, llegaba aquí a las 11, 12
de la noche y estaba mi esposo bien enojado, ya viene toda bailada, ya viene toda pisoteada, ya viene toda manoseada y todo eso, ¿verdad? No, vengo de la iglesia, que vengo de la iglesia y así empezamos. Después una vez nos invitaron a una casa a orar y fuimos a orar y a mí me gustó mucho, mucho que me gustó. Y les dije yo, ¿saben qué? Le dije yo los invito a mi casa, vayan para mi casa. Dijo, ¿de veras? Dijo, sí. Entonces me pregunta mi amiga, me dijo, pero ya le dijiste a Nardo. Le dije, ay, no, pues ahí mando yo. Así, con mucha arrogancia, porque yo era bien arrogante, hermana, bien mal hablada. Y me decía, y decía, bueno, al siguiente día yo me levanté bien temprano, me puse a cocinar, me puse a hacer las cosas, hermana. Entonces levanta mi esposo y me dice, pues, ¿qué estás haciendo? Le dije, invité a unos hermanos, a, a comer a mi casa. Entonces ya me dice mi esposo, me empezó a ayudar a limpiar la casa, rentó una silla, rentó unas mesas y empezó a ayudarme allí. Entonces se levanté mi hijo Esteban y me dice, ¿y ahora qué? Le digo, van a venir unos hermanos a la iglesia, le dije yo, van a venir los invité, le dije yo aquí a la casa. Y me dice él, ni creas que yo voy a salir, ni creas que yo voy a estar allí. Y así, ¿verdad? Dije, no, está bien. Ya después, llegaron todos los hermanos, llegaron todos y comimos y luego salió mi esposo y hizo la oración de fe. Entonces salió mi hijo, oraron por él, aceptó a Cristo en su corazón también. Y todo muy bonito, hermanos. Y desde entonces, hermano, desde entonces, este, mi esposo y yo hemos caminado de la mano de Dios. No nos hemos soltado, hermano. Mire, mis hijos, mis tres hijos, hermano, tengo cuatro. La grande es, mujer y los otros tres son, los tres hijos, hermanos, en drogas. Los tres hijos andaban en drogas, siempre me echaban a mí la culpa que porque yo estaba nada más con mi esposo, que nada más yo no salía, que esto y que el otro, y que por eso mis hijos agarraron el mal camino. Yo lloraba mucho, ma. Yo sufría mucho el rechazo de mi familia, el rechazo que me hacían a mí y el rechazo que le hacían a mis hijos. Y empezaba yo, entonces uno, el mayor, él, tomó la decisión de irse a Sonora, Texas, con un hermano y mi cuñada para allá. Y y se fue. Y nada más se quedó mi hijo Esteban y yo y mi hija. Entonces, él se iba, hermano. Mi hijo Esteban se iba y y regresaba 2, 3 días. Y yo lloraba y lloraba. Yo vivía en el departamento de arriba y yo me sentaba en el porche y le oraba a Dios. Cuando yo miraba que él ya iba a venir y corría y ahí en la mesa siempre tenía mi Biblia y siempre estaba yo leyendo la Biblia. En el- y llegaba mi hijo, llegaba drogado, que no podía ni hablar, que no podía ni abrir los ojos. Y yo le decía, gracias, Señor, porque me lo trajiste bueno y sano. Gracias, Señor, porque ya está aquí. Gracias, Señor, bendito por cuidármelo. Y todos los días, y yo le decía, mi hijo, mira, mira lo que dice aquí. Yo le leía la Biblia. Yo le leía versículos de la Biblia a mi hijo, hasta que un día llegó y me dijo, ¿qué? ¿Ahora no me vas a hablar de tu Dios? Le dije, no, no, mi hijo, no le voy a hablar de mi Dios. Le dije, ahora a Dios le voy a hablar de usted.
yo ya le di mucha palabra, yo ya le leí mucho la Biblia, ahora a Dios le voy a hablar de usted. ¿De veras no me vas a hablar? No, no te voy a hablar. Se fue para su cuarto y lo vino. Y dice, ma, ¿de veras no me vas a hablar de Dios? Le dije, no, mijo, no le voy a hablar. A Dios le estoy hablando de usted. Porque a veces yo tenía la costumbre, yo le decía a mi hermana, a las hermanas en Cristo, que pues que sí, que cuando estuvieran mi hijo, ¿verdad? Me mandaran versículos y yo me ponía a hacer cualquier cosa y yo le decía a mi hijo, a ver, mi hijo, me mandaron un mensaje, a ver, léeme, a ver qué me dicen, a lo mejor necesitan algo. Y él me leía los versículos de la Biblia, pero era del modo de que yo los estaba involucrando a él. Entonces, cuando él estaba con sus amigos afuera que estaban drogándose, yo les decía que íbamos a la iglesia nosotros, yo les decía, ahí les encargo al profeta de Dios, ahí les encargo a mi profeta. Y él me decía, ma, y los amigos de ellos se reían, ¿verdad? Porque yo les decía mi profeta, ¿verdad? Entonces, así empecé yo a hablarles de que mi profeta, mi salmista, mi profeta, y así. Entonces, yo me fui, yo fui para allá, para México, y se quedó mi hijo y mis dos hijos y mi esposo. Y cuando se quedó, cuando se quedó, balacearon a mi hijo. Balacearon a mi hijo, hermanos, ahí en el departamento, le tiraron muchos balazos, mi esposo estaba acostado ahí en la sala, y y pues gracias a Dios que no pasó nada, ¿verdad? Ni un balazo le dieron a mi hijo, ni un balazo a mi esposo, nada más me quebraron mi televisión. Y entonces, déselo, papi, al Grandpa. Entonces, me dijo, llegué yo y nos dejaron una nota. Yo me acuerdo que era un 12 de diciembre. Me dejaron una nota y nos dijeron que teníamos que desocupar el departamento a la de ya. De un día para otro teníamos que desocupar el departamento. Rentamos un stores, todo llevamos al stores y la ropa la metimos a la troca. Cuando balancearon a mi hijo, se fue el hijo chiquillo. Se fue mi hijo chiquillo, se fue a vivir a Sonora. Nos quedamos nada más mi esposo, mi hijo Esteban y yo. Entonces yo lloraba mucho, hermano. Yo decía, ¿a dónde nos vamos a ir? Y me decía mi esposo a mí, me decía, no te preocupes, corazón, que al cabo si tenemos que dormir en la troca, pues dormemos en la troca, tú no te preocupes, tú no te preocupes. Pero en eso mi hija se dio cuenta y, y nos fuimos a vivir ahí a su casa. Entonces, cuando nos fuimos a vivir a la casa, pues metimos toda la ropa, nada más, y la cama, era lo único que nos llevamos, la pura cama. Pero nos dormimos en el cuarto de amero atrás, donde estaba la lavadora, la secadora, que era de los juguetes, que era de lo que no usaban, todo ahí. Nosotros nada más pusimos la cama y era una veredita de las lavadoras, a la cocina, de las lavadoras a las cocinas, no teníamos nosotros nada de pedacito, no teníamos nada, nada más donde íbamos a caminar, ahí dormíamos, ahí todo. Y para mí era bien difícil porque pues mi yerno, es católico y que yo lo declaro para Cristo. A veces se levantaba de mal humor maltratando a mi hija y yo oía y yo le pedía a Dios misericordia por él. Y me decía y decía que esto, que el otro, y pues buena o mala mi hija, pues siempre ha sido buena muchacha. Desde jovencita ella no supo que era un baile, que era una fiesta, que era una boda, una quinceañera, ella no supo nada de eso. A ella no le gustaba salir. Entonces, pues me dolía porque pues él la conoció de que ella no andaba
de loca como muchas. Y a veces levantaba echando, yo ya no podía ayunar, yo lloraba mucho porque yo ya no podía ayunar porque pues oía las malas palabras de él, oía todo eso, ¿me entiendes? Y eso a mí me dolía mucho. Y, y a veces, hermanos, el proceso este ha sido bien difícil para nosotros. A veces, cuando nos corrieron del departamento, hermanas, a veces llegaba mi hijo ahí a la casa de mi hija y me decía o me llamaba por teléfono, mami, ¿qué hiciste de comer? Decía, tengo 2 días que no como, no he comido nada, pero yo sabía, yo estaba consciente que mi yerno no lo quería ir. Y le decía, ¿dónde estás? Aquí en Alito. Pues véngase pronto, mi hijo, le dije, porque ya va a llegar Jaime, le decía yo, ya va a llegar Jaime, véngase pronto porque se lleve, le aguardaba la comida, le hacía comida, le aguardaba comida y se la llevaba a él, hermano. Se la llevaba y así duró mi hijo un año, un año viviendo en las calles, un año viviendo en donde se le hacía tarde, a veces en un parque, a veces en un hotel, a veces en cualquier parte. Y eso era bien difícil para mí, hermano. Bien difícil para mí. Había una hermana que me decía, córrelo, córrelo de tu casa, córrelo. Yo nunca, hermano, nunca tuve ese corazón de correr a mi hijo, porque yo sabía todo lo menospreciado que han sido ellos, hermano. Saben que yo fui, hermana, una mujer no deseada, una niña no deseada. Una vez nos invitaron a una iglesia y me fui. Nos fuimos mi esposo y yo, porque antes, hermanos, a la iglesia que nos invitaban a que mi esposo tocara el chofar o a predicar, hermanos, yo a los 2 meses, hermana, de que Dios me escogió, hermanas, yo empecé a predicar. Cuando mis hermanas me invitaban a una iglesia y que llegaba con mis hermanas, siempre me saludan, pásele pastora, pásele pastora. Y yo les decía, yo no soy pastora, yo no soy pastora. Decía, tú eres pastora. Y así, hermano, esa vez fuimos a esa iglesia. Yo me acuerdo muy bien que me dijo un profeta, porque era un profeta. Me dijo un profeta, dijo, ¿sabes que tu mamá te quiso abortar? Dije yo, no. Dijo, tu mamá tomó pastillas, se dejó caer, hacía tantas cosas, tomó tantas hierbas para que tú te vinieras, pero nunca abortó. Dijo, tú eres un propósito de Dios. Y eso a mí me dolió mucho, hermano. Sabía que mi mamá no me quería, pero lo más, hermano, que cuando me dijo él, dijo, ¿sabes que cuando tú naciste tu mamá se estaba muriendo? Y le dijeron a tu papá, le dijeron, ¿a quién quiere? Nada más una se va a salvar. Dijo, ¿a quién quieres que salve? ¿A tu hija o a tu esposa? Y le dijo mi papá, a mi esposa. Y yo le doy la razón a mi papá, hermanas, porque él ya tenía 8 hijos, ya conmigo eran 9. Y pues si me escogía a mí, iba a tener que lidiar con 9, que lidiar con 9. Por eso él escogió a mi mamá. Entonces, dijo, no, pues a mi mamá. Pero la sorpresa que Dios le dio fue que cuando salió el doctor de ahí, le dijo, tenga su hija. Dijo, pudimos salvar a las 2.
Y eso a mí me dolió mucho, hermano. Y todavía mi mamá, cuando se enojaba conmigo, me decía, por tu culpa, me iba a morir por tu culpa, pero yo era bien mal hablada y yo le decía cosas que no venían al caso, cosas feas que yo le decía a mi mamá. Mi mamá y yo siempre andábamos del chongo, que yo no me dejaba. Y para mí ha sido bien triste, hermano, bien triste, porque esa vez cuando prediqué la primera vez, que fue como a los 2 meses que me convertí, me dijo, me dijo el pastor, dijo, vas a predicar, mija, dijo, tal día. Le dije, bueno, pastor, está bien. Yo nunca había agarrado una Biblia. Yo nunca, había predicado. Entonces, le dije, bueno, entonces yo empecé a decirle, Señor, ¿qué voy a llevar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y a mí me gusta mucho hablar del amor de Dios, hermanos. A mí me gusta mucho predicar de Juan 3:16. A mí me gusta de hablar de ese amor que es limpio y puro. ¿Me entiendes? Y en eso, un día antes había llegado mi mamá a la casa de mi hermana, porque ella no le gusta visitar, no, ella no le gusta llegar a mi casa. Ella nunca viene a mi casa. Entonces, pues nos fuimos a la iglesia. Siempre invitaba a mi mamá a la iglesia y nunca quería ir. Y esa vez, cuando yo iba saliendo, me dijo, yo oí una voz y que me dijo, invítala, invita a tu mamá, llévate a tu mamá. Pero, ay, pues si no iba a querer ir, no, pues invítala. Cuando fui por ella, le dije yo, mami, le dije yo voy a ir a la iglesia, le dije yo, ¿nos acompaña? Y dijo mi mamá, sí, mija, yo voy contigo. Y le dije, gracias, Señor. Nos fuimos, nos fuimos, hermanos, y llegamos allí y todo, y dijo el, el pastor, me dijo, ya, mija, dijo, ya es tiempo, dijo, para que prediques. Entonces le dije yo, bueno, entonces ya me puse y preparé. ¿Cuál fue, cuál fue mi sorpresa, hermanos? Que Dios ese mismo ratito me cambió la predicación. Y yo oí esa voz que me decía Salmos 32, Salmos 32, y decía yo, Salmos 32. Abrí mi Biblia y empecé a leer y dice la dicha del perdón. Entonces dice así, dice, bienaventurado aquel que cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras calles envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, dice. Y eso a mí me llegó mucho, hermano. Mucho que me llegó a mí eso. Entonces yo le decía, bueno, pero si pídele perdón. Le decía, pídele perdón. Y yo le decía a Dios, Señor, pero ya le pedí perdón cuando yo empecé. Pídele perdón, pero ya le empecé. Y fue cuando me dijo que no sea como el mulo, ¿verdad? Que yo le pedía, Señor, úsame, Señor, ayúdame, Señor. Dice, entonces yo le decía a Dios, yo le decía, bueno, Señor, pues yo le voy a pedir perdón. Me fui, le pedí permiso al pastor, le digo, pastor, ¿puedo ir por mi mamá? Y me dice el pastor, sí, hija, pásale. Fui, levanté a mi mamá
Le digo, yo aquí en cuya presencia estoy con Dios, mamá, le pido perdón porque no fui la hija que usted quería que yo hubiera sido. Yo sé que le he fallado mucho, que me he portado mal, que le he faltado al respeto, Señor. Le digo, perdóneme, mamá, perdóneme, perdóneme y perdóneme porque cuando murió mi papá yo le decía, a Dios le decía, ¿por qué no te llevaste a mi mamá? ¿Por qué no te la llevaste a ella si ella no me quiere? ¿Por qué te llevaste a mi papá? Perdóname, mamá, por haber dicho eso. Yo la amo, mamá. Lo único que me dijo mamá, uno como madre siempre perdona. Para mí, yo era bien dura de corazón, hermana. Yo no pedía perdón, yo no me le humillaba a nadie. Yo a todos le decía a veces cuando mis amigas se acercaban a mi esposo, yo les decía, no, 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 la amistad la tienen conmigo. Yo era una mujer bien celosa y amargaba de celos, hermano. No, la amistad es conmigo, no con mi esposo. Y si ustedes siguen así, yo las entierro 3 metros bajo tierra, porque yo así se los decía, hermano. Así. A veces me decían las hermanas, me decían, ay, manita, ¿me llevas para allá a pedir comida a la iglesia? Sí, pues vamos. Pero manita, que sí, pues vamos, siempre, siempre, hermano, siempre. Iban hermanas de la iglesia y mis hermanas de sangre y las llevaba todas a pedir comida. Y esa vez yo pedí comida, hermano, me acuerdo muy bien. Entraron todas y salieron, yo fui la última. Cuando llegué yo allí, iba una morenita enfrente de mí, iba a agarrar un brisket, no sé si ustedes saben qué es un brisket, y se lo quitó la mujer y le dijo, no, este es para ella, o sea, me lo dio a mí. Entonces, ellas salían con poquito mandado y a mí me llenaban los carritos de mandado. Cuando ya iba yo saliendo para afuera, se acercó una señora y me dice, yo no sé, dijo, pero yo te quiero mucho. Y le dije, yo te amo también mucho. Dijo, ¿me das un abrazo? Le dije, yo sí. Le di un abrazo y le dije yo, Dios las bendiga, Cristo las ama. Y luego se acercó otra morenita y lo otra y lo otra y todas querían abrazos. Y mis hermanas y mis amigas se quedaban viendo y no entendía. Yo no entendía por qué me pedían abrazos, hermana. Yo no entendía por qué si yo le fallaba mucho a Dios. Hermana, yo antes me levantaba a las 4 de la mañana y me fumaba un cigarro con la muerte. Todos los días me levantaba en la madrugada y me fumaba un cigarro con la muerte, hermano. Y, pero de la noche a la mañana, hermano, desde que yo empecé en el camino de Dios, yo tomaba, yo fumaba, yo andaba en fiestas, yo andaba viendo stripper, yo andaba en en todas partes andaba yo, hermano. Pero desde entonces, por eso yo digo, hermano, que cuando dice uno, yo no puedo dejar el cigarro, yo no puedo dejar la cerveza, hermana, con un abrir y cerrar de ojos dejas todos los vicios, todos los vicios. Con un abrir y cerrar de ojos de Dios, Dios te quita todos los vicios. Yo no volví a fumar, no volví a tomar, no volví a levantarme a fumarme cigarros, nada, nada, hermanos.
Y eso es para darle la gloria y la honra a Dios, hermanos. Eso es para darle las gracias a Dios. Yo sé, hermanos, que si yo me descuido, yo sé que el enemigo va a tentar contra mis hijos. Yo sé que el enemigo está enojado, hermanos. Cuando yo empecé, hermanos, una mujer de 480 libras, cuando me endemoniaba, hermana, yo cuando me levantaba, hermana, debajo de las bancas de las iglesias, debajo de las sillas de la iglesia, ¿cómo entré? ¿Quién sabe? ¿Cómo entré? No sé, hermano. Pero eso, hermano, eso es triste, triste, hermano, porque yo a veces me acuerdo, yo pocas veces hablo de mi testimonio, pero últimamente Dios me está hablando y me dice, da tu testimonio, da tu testimonio. Yo no, yo no estoy orgullosa de lo que yo hice en el pasado. Estoy contenta, feliz y orgullosa de lo que ha hecho Dios conmigo, hermanos. Y todavía le falta mucho, hermano, todavía me falta mucho. No soy perfecta, hermano, pero todavía yo le digo al Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, papá. Íbamos a las iglesias y todos me decían pastora. Y le decía yo no soy pastora. Y me dijo un pastor una vez, me dijo, no rechaces. Dijo, porque eso es lo que tú eres. Cuando se casó mi hijo el mayor, él vivía en San Ángelo, hermanos. Y cuando fuimos, hermano, cuando fuimos a la boda de mi hijo, se casó con una cristiana. Cuando fuimos, el pastor de la iglesia nos dijo, ¿qué van a hacer mañana? Le dijimos nosotros, nada. Dijo, ¿pueden venir mañana a las 8 de la mañana? Y le dije yo, sí, sí venemos, sí venemos. Entonces, nos fuimos, sí, nos fuimos, hermanos. Llegamos a las 8 de la mañana, oró por nosotros y nos ungió. Dijo, dijo, pónganse ahí, les voy a tomar una foto. Y nos tomó una foto, nos dio una credencial y dice, porque tal, dice, apóstol Patricia Morales, apóstol Bernardo Morales. Nosotros no sabíamos qué era. Él nos ungió, él nos dijo, yo no sé, pero a mí el Señor me habló anoche, dijo que los ungiera, dijo que les diera esto porque ustedes son apóstoles. Así, hermano, a veces vamos a una iglesia, a veces nos hablan. Pero le digo yo que soy, no soy nadie, Señor. Mira, Señor, pero Dios sabe por qué hace las cosas. Cuando yo llegué conforme al corazón de Dios, yo iba bien enferma, hermanos. La pastora sabe, yo iba caminando con un walker porque yo ya no podía caminar. Yo ya tenía 3 años, hermana, postradas en una cama, sin caminar. Duraba meses sin bañarme, sin arreglarme, sin nada, hermano. Sabe que hace 3 años me salió una bolita en un pecho y a mí yo pensé que era una espinilla y yo me la reventé y me metí allá. Al siguiente día, al siguiente día me amaneció mi pecho negro se me estaba pudriendo, ya olía feo, hermano, después traía un ratón muerto ahí en el pecho. Y me empezó a comer toda la carne de abajo del pecho. Y una vez llegó mi esposo y me dice, ándale corazón, párate, mira que vamos, que va a estar el pastor Miguel Gruñón, algo así, ¿no?
Nada, tú ve, porque yo ya no quería ir a las iglesias, hermano. Yo ya había caído en... ¿Para qué si siempre estoy enferma? ¿Para qué voy a ir si siempre estoy enferma? Entonces, al fin me convenció, nos fuimos. Habíamos como 500 personas ahí, hermano. Dice mi esposa, no, ni para cuándo, pues, somos muchos y esto y lo otro. Luego llamó el pastor y dijo, que pasaron los para enfrente. Yo me quedé sentada y una hermana de ahí de la iglesia me agarró de la mano y me agarró mi esposo de la mano y me llevaron para enfrente. Entonces, empezó a profetizar y y a la primera que profetizó fue a mí, que dijo, tráigame a aquella mujer que tiene la mano en la boca, que tiene una blusa roja, tráigamela para acá. Y me dice, dice el Señor que ahora es tu día, que te va a curar de la columna y y empezó a orar por mí. Yo caí al piso, hermanos, ya no supe nada. Pero allá muy lejos, en una voz muy lejos, yo oía que decía el pastor, hay una mujer que trae unas bolas, cáncer, dijo cáncer, trae cáncer en el seno izquierdo. Quiero orar por ella. Lo dijo 3 veces. A la otra vez dijo que levante la mano, voy a orar por ella, si no ya voy a entregar el lugar. Y yo en el piso, yo levanté la mano. Entonces, entre varios me ayudaron a pararme. Y y yo tenía la mano levantada y cuando volteó el pastor volteó a ver y me dijo, ¿tú? Le dije yo, sí. Dijo, ¿qué pasó? Ya le conté. Dijo, pues recibe tu milagro, dijo. Hermano, ya tenía todo calcomido lo de abajo de mi pecho. Al siguiente día, hermano, ya no tenía nada. Nada, haga de cuenta que no me había pasado nada y ya no me olía feo, ya nada, hermano. Dios me curó de cáncer. Dios lo hizo. Por eso yo digo, yo por eso, hermano, yo siempre oro por las personas que tienen cáncer, porque yo sé que si así como Dios me sanó a mí de cáncer, así va a sanar a muchas, a todas, hermanos, en el nombre de Jesús. Y yo los declaro libres de todo cáncer, hermano. Yo declaro a las brujas, a manes, a todo eso, yo los declaro libres, hermano. Porque así como Dios me libertó, así como Dios hizo conmigo, así lo puede hacer con todos, hermanos, con todos, hermanos. Pero tenemos que creer en Dios, tenemos que tener fe en Dios, tenemos que clamarle a Dios, que buscar a Dios, hermanos. Porque Dios es el único, hermanos, que hace la obra. Dios es el único, hermanos, que hace las cosas, hermanos. Él es el único, hermanos. A veces hemos sido bien menospreciados. Yo a veces yo le digo al Señor, gracias Señor, porque me rescataste. Gracias Señor por la vida de mis hijos, hermano. A mi hijo me lo han balaceado 3 veces, hermano. Y a él nunca, hermano, me le han dado un balazo. Le han tirado de de 2 metros, hermana, y no le han dado. A veces llegaba mi hijo, y yo sé que esto es de Dios, hermana. Yo sé que esto es de Dios. ¿Por qué les digo que es de Dios? A veces llegaba mi hijo, corriendo, asoleado.
Y me decía, mami, venía una bruja arriba de nosotros, mami, que me tiraba y me tiraba y me tiraba y quería pegarme, pero no, no me pegaba y así y venía y que tengo miedo, que esto, que el otro. Hermano, yo siempre les decía, es que ustedes están cubiertos con la sangre de Cristo y ninguna arma forjada prosperará contra ustedes. Ninguna va a poder con ustedes, porque ustedes son creación, hijos y todo. Digo, tú eres un profeta de Dios. A veces a mi hijo el grande le decía yo, es que tú eres un profeta, mi hijo. Mira, mi hijo, que las cosas son así. Mira, mi hijo, dice, ay, ama, usted está como mi pastor. Él siempre me dice profeta, porque usted lo es. Crea lo que usted lo es. Y yo a veces me juzgan loca. Muchas veces me han dicho, dice, hermana, dice, es que usted ha sido muy menospreciada en las iglesias. Me han corrido de 3 iglesias, hermanos, me corrieron de 3 iglesias, porque Dios me mostraba y yo no quería, porque yo no quería, por favor, yo no quería decir lo que yo miraba, lo que Dios me mostraba. Una vez, una vez estábamos en la iglesia y me dijo, le dije yo a mi esposo, corazón, me siento bien mal, corazón. Dijo, ¿qué tiene? Le digo, no sé, pero me siento bien mal, todo me da vuelta. Le dije, voy a ir al baño. Dijo, bueno, dijo, vamos al baño. Me fui yo al baño a mitad de camino en un lado del, ahí donde predican, me desmayé y caí al piso. Hermana, mi esposo, yo no sentí nada, yo no supe. Mi esposo estaba orando, se acercó la pastora, este, empezó a orar, se levantó la pastora, y empezaron a orar y todo, yo ahí. De repente, hermana, me vi en un lugar, en un lugar lleno de fuego. Me miré el infierno, miré niño, miré gente grande, viejitos, miré de todo, hermano. Pero miré pastores, evangelistas, profetas allí, hermanos. Y yo miraba y miraba gente ahorcada, hermanos, gente que ya, hermanos, gritaban, gente, pero yo miraba personas que todavía están vivas, hermano, que todavía viven, hermana, yo los miraba gritando, hermano. Yo le preguntaba al Señor, ¿qué está pasando, Señor, si ellos todavía viven? Dijo, pero si no se arrepienten, aquí van a venir a dar. Así, hermano. Diles, hermanos, eso cayó como agua helada para mí. ¿Cómo yo, siendo una pecadora, cómo yo iba a decirles a profetas y a pastores eso, hermano, eso? Entonces, en eso ya como que iba volando, como que iba en algo blanco, blanco, hermano, que iba, hermanos, y yo miraba, hermana, mucha gente adorando a Dios, ángeles con arpas, ángeles con guitarras, ángeles, Señor, adorando a Dios, hermanos. Ángeles, Padre Santo, Señor, mucha multitud, todo verde, todo, hermano, hermoso, hermoso. Y decía el Señor, si ellos se arrepienten, aquí van a estar conmigo. Si ellos se arrepienten, ellos van a estar conmigo. Mire, hermano,
Yo lo dije, hermanos, eso ahí en la iglesia. Y me dolió en el alma porque el pastor que me dijo, es que eso te lo mostró el diablo. Y eso a mí me dolió mucho, hermanos. Eso fue muy fuerte para mí, hermano. Una vez ahí estaba yo bien mala, hermanos. Estaba yo bien mala. Y mi mamá estaba bien malo. Estaba bien malo. Mi mamá estaba internada en Sonora, Texas, y yo estaba aquí en Arlington. Y de lo mismo que se estaba muriendo mi mamá, yo estaba aquí en Arlington también sufriendo. Me fui a la iglesia y, y empezaron a orar por mí. Y me dice el pastor, dice, hija, ¿tienes algo que decir? Y le digo yo, le digo, pastor, pero pues no sé si voy a decirlo, no sé cómo hacerle. Dijo, dilo. Le dije, dijo, ¿quieres que te diga algo? Le dije yo, sí. Dijo, bueno, mija, dijo, mira, tú estabas en el regazo de Dios. Él estaba sentado en su trono, tú tenías la cabeza recostada en su regazo. Dijo, ¿y sabes qué? Dijo, Dios te pone las sandalias. Dios te pone sandalias, las sandalias. Eso fue muy bonito para mí, descansar en el regazo de Dios. Se terminó la predicación y me dice el pastor, mija, quiero hablar contigo. Sí, pastor, diga. Dijo, da ese testimonio que lo que viviste tú ahora con Dios. Así quedó. Dije, está bien, pastor. Fuimos a la iglesia donde yo me congregaba. Y cuando llegamos, una profeta me dice la profeta, mi hija dijo, dice el Señor que te ponga el anillo de un compromiso con Él. Las sandalias ya te las puso, ahora te pone el anillo. Y, y son cosas muy bonitas, hermana, cosas muy bonitas. A veces mi familia me juzga que a lo que yo me dedicaba y porque ahora Dios me pone anillos, me pone sandalias, me pone. Hace como un año me puso una corona, que llegamos a una iglesia y yo le miré la corona a la pastora. Le dije, ay, Señor, qué bonita corona. Y así quedó la corona esa. Este, Empezó el servicio y empezó a profetizar la profeta y le dijo a su mamá, porque era la profeta, es hija de la pastora, y le dijo, madre, dijo, présteme la corona. Y le dijo, ¿la corona? Dijo, sí. Y me la puso. Dice el Señor que te corone. Y yo me quedaba, hermanos, así, le digo yo, corona, sandalias, anillo. Pero es algo bonito, hermano, que uno no entiende, pero que Dios te sorprende. Es algo tan hermoso, que a veces no me alcanzan palabras para escribirlo. No me alcanzan palabras para darle gracias a Dios. No me cansaré de pedirle perdón, hermanos, porque de ser una vil pecador, hermano, mira ahora dónde me tiene el Señor.
A veces mis hermanas se me enojan y me dicen que ya no voy a las fiestas, que ya no voy. Yo siempre les digo, prefiero ir a interceder por ustedes, para que Dios las se fije en ustedes y las recoja y les dé la salvación, que estar aquí perdiendo el tiempo, porque andar en el mundo, andar tomando, andar fumando, hermanos, eso es una pérdida de tiempo. Y estar en la presencia de Dios, hermanos, no es pérdida de tiempo, hermano. De que tenemos procesos, de que hemos sufrido, pero yo le doy gracias a Dios por esos procesos, yo le doy gracias a Dios por todo lo que hemos vivido, hermanos. Muchas veces me levantaba cuando andaba en el mundo, me levantaba y yo sentía ganas de que alguien me abrazara, de que me dijeran todo está bien. Pero ahora no, hermano, porque ahora necesito un abrazo y le digo, Señor, abrázame, abrázame, papito lindo, abrázame. No vas a andar, la vasica tarra, no vas a andar. Riva con solo más sin dar a vasita, tabazo con toro no va. Porque Dios nos da ese abrazo, hermanos, que te borra todo dolor, todo cansancio, hermano. Él es el único, Él es el único. Yo le digo al Señor, Señor, cuando tú mires, Señor, cuando tú me mires, Señor, que voy a alejarme de ti, aunque tengas que sacarme la vara, dame con la vara, pero no permita, Señor, que me suelte de tu mano, Señor, no lo permitas, papá. Guíame, Señor. Llévame a donde tú quieres que yo lleve esa palabra, Señor. Llévame ahí, Señor, bendito de la gloria, papá. A veces me preguntan, ¿por qué tú vas y le das de comer a los hombres? ¿Por qué tú vas y le das de comer a los indigentes? Porque yo ya lo viví con mi hijo, porque él anduvo un año en la calle durmiendo donde sea. Para mí era muy difícil, hermano. Yo le pido a Dios misericordia, misericordia por mis hijos, misericordia por mis nietos, hermano. Yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad, hermanos, que Dios me ha dado, hermano. Yo le doy gracias a Dios porque hasta ahora no nos ha dejado, hermano. Hemos tenido muchas altas y muchas bajas, pero yo le doy gracias a Dios porque todas las altas, Señor, son procesos, Señor, son para hacernos más fuertes y aferrarnos más a Él. Yo le doy gracias, 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 hermana. Y no me canso de decirle a Dios, perdóname. No me canso de decirle, Señor, ten misericordia de toda mi familia, Señor. Ten misericordia de todos aquellos, Señor, que no conocen tu palabra. Ten misericordia de tu pueblo, papá. Levanta tu pueblo, papá, levántalo. Yo le doy las gracias a Dios porque nos puso en el camino de la pastora Emma. Y yo he visto un cambio en nosotros. Ahora espero, anhelo que ya sea domingo para irnos a ir a la iglesia a alabar a Dios. Los sábados para ir a la célula,
Antes me había perdido todo, hermano, todo. A veces uno yo le digo a Dios, gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor. Gracias. Gracias por todo lo que vas a hacer, Señor. Yo pongo a mis hijos en el hueco de tu mano, a mis nietos, Señor, los pongo en el hueco de tu mano, Señor. Ten misericordia de ellos, papá. Sé que mis hijos se han alejado de ti, Señor, pero yo espero en tu tiempo, Señor, para que usted los levantes con poder, Señor, para que ellos sigan predicando tu palabra, papá. Lázalo, Señor, con tus lazos de amor, papá. No permitas que se pierdan, papá. Yo te pido por tu salvación, Señor. Oh, mi alma te alaba, papá. Yo, hermano, aquí termino, hermano. Dios me las bendiga.